Buenas tardes. Me da gran gusto estar en este evento virtual compartiendo un poco con todos ustedes en este seminario de Derecho Procesal Constitucional organizado por Giovanni Figueroa y Eder Caballero. Es para mí un gran gusto tener la ocasión de estar en esta cuarentena reanudando las actividades académicas y este tipo de jornadas. Y la temática que yo he elegido compartir con ustedes el día de hoy son las mayorías calificadas para la invalidez de normas. Este tema que puede sonar un poco extraño, quizá más aún para el público no mexicano, en realidad tiene un gran peso porque la doctrina no ha sido unívoca o no ha desarrollado mecanismos específicamente conceptuales para hablar de ella. Creo que para entender un poco cuál puede ser esta problemática, podríamos utilizar una pequeña representación teatral de una sesión, por ejemplo, de un país que tiene una mayoría calificada para invalidar normas, como México, para entender el problema. Imaginen ustedes, se abre el telón. Una Suprema Corte de 11 miembros comienza a discutir con fuerza un asunto particularmente complejo. Digamos, por ejemplo, que se discute si una norma internacional ha generado o no una obligación de consultar todas las normas sobre una materia con determinado grupo afectado, por ejemplo, indígenas, por ejemplo, personas con discapacidad. La discusión es árida y robusta. Ustedes saben que cada cabeza es un mundo y en la Suprema Corte, que tiene materialmente una función de tribunal constitucional, cada cabeza no es solamente un mundo, sino una visión distinta de la Constitución. No discuten 11 hombres y mujeres, discuten 11 constituciones distintas. La discusión, sin embargo, es un instrumento deliberativo que no cambia los mundos. Al final, habrán pasado 1, 2, 3 horas de discusión, pero la deliberación tiende a fallar y la Suprema Corte retorna al viejo método de resolver disputas que tan buen resultado ha dado a los cuerpos colegiados, la votación. Los espectadores, nosotros, por ejemplo, seguramente habrán y habremos establecido ganadores. Algunos pensarán que ha acertado el ministro Pardo, u otros pensarán que el ministro Lainez ofrece la respuesta correcta, mientras que quizá otros comulguen con la visión constitucional de la ministra Piña. Los espectadores, sin embargo, no son relevantes en este juego constitucional. Las 50 sillas instaladas en la elegante sala de pleno no tienen voz ni voto, y los cientos o miles de espectadores remotos digitalmente a través de televisión o transmisión de Internet tampoco podemos votar en el hemiciclo plenario. El presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, tomará votación. Uno por uno, los ministros alzarán las manos. El debate se prolongará probablemente durante muchos años por académicos y miembros del Poder Judicial, pero en esa sesión, en ese caso concreto, será resuelto en apenas 20 segundos y de una sola forma, contando el número de manos alzadas. El presidente Saldívar, después de haberle instruido al secretario de la Suprema Corte que tome la votación, le preguntará al secretario general cuál ha sido su resultado. El secretario general realizará una sumatoria, a veces muy complicada por la forma en la que se fraccionan las votaciones en la Corte, y la comunicará al presidente. Le dirá, señor presidente, 7 ministros consideran que la norma es inconstitucional. 4 ministros piensan que la norma es constitucional. En este caso, el resultado de la votación no nos da una mayoría exigua o mínima como lo serían los 6 votos contra 5. No, nos da 7 contra 4. La mayoría es clara. Y sin embargo, el presidente de la Suprema Corte tomará el mallete, lo golpeará sórdidamente contra la mesa y declarará por concluido el caso. Se ha desestimado la acción de inconstitucionalidad. La norma sigue existiendo en el sistema jurídico. A efectos prácticos, de hecho, es tan válida como antes de que 7 ministros declarasen en sesión pública de discusión que encontraban que la norma era patentemente inconstitucional. En la sesión pública, muchos de los asistentes son estudiantes, por ejemplo, que se adentran a conocer por dentro cómo es la discusión constitucional viva en México. Otros serán probablemente los representantes de las partes en litigio o probablemente los representantes de los cuerpos legislativos cuya norma se analizó, sean federales o locales. Varios de ellos habrán presenciado la discusión, pero no habrán comprendido su resultado. Probablemente muchos de sus estudiantes o muchos de ustedes se vean sorprendidos cuando en clase, por vez primera, se les explicó que los 4 ministros han vencido la discusión, o cuando las notas informativas les comuniquen que la norma de su Congreso sigue vigente, a pesar de que la mayoría de la Suprema Corte la ha reputado inválida.
No entienden que la desestimación no ha tenido mayor efectos prácticos. En suma, los complejos requisitos de la votación han hecho que la Suprema Corte, a efectos prácticos, haya decidido no decidir. Este escenario ha sido aceptado con naturalidad en el caso mexicano. En 1994 se introdujo esta mayoría calificada ligada a los nuevos procesos de invalidez normativa en acciones de inconstitucionalidad y a la revitalizada controversia constitucional. Hasta el año 2019 han pasado 25 años de su aplicación. La Suprema Corte ha funcionado con regularidad y ha invalidado decenas de leyes a pesar de esta existencia de la mayoría calificada. De hecho, entre 1996 y en 2012, únicamente sumando la acción de inconstitucionalidad, la Corte ha invalidado al menos 393 porciones normativas. Repito, únicamente en acciones de inconstitucionalidad. Recordemos que ello también es factible en controversias constitucionales. Tal mayoría calificada ha llegado a ser aceptada por los actores políticos o inclusive por un sector académico como algo normal. Este anterior fue precisamente el que despertó mi fascinación, mi atracción, quizá mi deseo de comprenderlo. Cuando vemos específicamente cómo ha sido estudiada la acción de inconstitucionalidad en el caso mexicano y cuando entendemos cómo ha evolucionado la literatura jurídica para explicarla, nos daremos cuenta de que, en primer término, no existen monografías ni artículos específicamente destinados a explicar la mayoría calificada en acciones de inconstitucionalidad, pero lo que es más interesante, que la doctrina nacional tampoco ha vinculado esta mayoría calificada con la existente en otros procesos. Ha habido, sin duda alguna, autores que han utilizado esta mayoría calificada, la han explicado en el caso mexicano, pero no han, por ejemplo, explicado cómo funciona en otros países, por qué funciona, cuál es su razón subyacente. De hecho, parece unánime que la doctrina nacional mexicana ha establecido específicamente que esta mayoría calificada fuese una irregularidad absoluta, una ausencia completa de naturalidad, que esta mayoría calificada no tuviese sentido. Cuando comencé a investigar ese tema, específicamente por esta pequeña fascinación y escribir un libro todavía en curso al respecto, tomé la idea de utilizar la oportunidad docente que me ofrecía la Universidad Iberoamericana para abrir un curso en el cual, como parte de temas selectos de derecho constitucional, estudiásemos cómo se desarrollaba esta mayoría calificada y viésemos si esta mayoría calificada realmente era absolutamente fundada o infundada. Un simple análisis cortoplacista de la reforma constitucional de 1994 podría sin duda alguna llevarnos a estimar que la mayoría calificada introducida en el caso mexicano era una mayoría destinada a evitar que los procesos de control constitucional funcionasen. En efecto, si recordamos la iniciativa original del presidente Zedillo, proponía inclusive una mayoría más agravada, una mayoría de 9 votos que fue reducida en comisiones en vía del Senado. Sin embargo, esto no es exactamente así. Si comenzamos a analizar en el complejo panorama de derecho comparado, veremos que hay otros países que operan con mayorías calificadas. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, varios estados tienen mayorías calificadas para invalidar normas vía judicial review. Esta propuesta de mayorías calificadas ha sido discutida en el seno de la Suprema Corte Federal. En el caso de Estados Unidos, Perú opera con mayorías calificadas, Polonia operó con mayorías calificadas a partir de la reforma de la Ustavo Tribunale Constituzional en 2015. Francia opera con mayorías calificadas, en fin, hay varios países que operan con mayorías calificadas. Sin embargo, ninguno de ellos tampoco ha teorizado el por qué existen esas mayorías calificadas o cuál es la función de estas mayorías calificadas. Este es el breve tema que me gustaría tocar con ustedes, intentar encontrar un poco la racionalidad del por qué solicitarle a un cuerpo colegiado como es la Corte que obtenga una mayoría calificada para poder invalidar una norma. Antes de adentrarnos específicamente a las categorías, que es la forma propia del derecho procesal constitucional, construimos conceptos, los analizamos, hacemos categorías, me gustaría simplemente apuntalar que las mayorías calificadas forman parte de la racionalidad de la votación. Es decir, abren la pregunta, ¿por qué votan los jueces? Un autor contemporáneo, Jeremy Waldron, ha puesto sobre la mesa lo que él llama el peso de la naturalidad. Es decir, aceptamos la votación judicial como algo natural, como algo consustancial, como algo coetáneo, pero sin embargo, no es per se algo consustancial y natural, o no pasa un test estricto, o no pasa un análisis estricto acerca de por qué no encontrar un método alternativo. Piensen ustedes que en la mayoría de los casos conceptualizamos al control constitucional, sea concentrado, sea difuso, como una forma de alejarnos del mayoritarismo, es decir, como una forma de alejarnos
de la arena de discusiones parlamentarias. La justicia constitucional ve con recelo cómo los parlamentos pueden simplemente por mano alzada tomar derechos que incidan en las minorías, en el juego democrático, en la vigencia misma de la fuerza normativa de la Constitución. Este mayoritarismo se expresa votando a mano alzada. Por tanto, Waldron pone sobre la mesa el por qué razón los tribunales tienen que utilizar el mismo método que tanto critican o que tanto se critica en la esencia misma de la justicia constitucional, que es el mayoritarismo. Ha habido dudas específicas al respecto. Las razones de por qué los parlamentos votan son distintas a las razones de por qué los cuerpos judiciales votan. En el caso de los parlamentos, la votación es una forma democrática. Recordemos que toda especie de definición democrática presupone en algún momento el uso de una regla de mayoría en la adopción de decisión. O podrá haber más o menos grados, podrá haber mecanismos procesales para llegar a esta mayoría, podrá haber mecanismos deliberativos. No importa qué noción democrática tengamos, siempre se presupone la existencia, en conjunción con otros elementos del sistema, de una regla mayoritaria. Por tanto, si la determinación de la votación en el caso de los parlamentos es una regla democrática, ¿cuál es el fundamento de la votación en el caso de los cuerpos judiciales? Porque ciertamente un cuerpo judicial contramayoritario, por cierto, como es un tribunal constitucional o una Suprema Corte, debe de encontrar una mejor respuesta que la democracia en cuanto a su opción de método de votación. Por tanto, la democracia no es una opción válida, por lo menos no para los tribunales. Tiene que existir otra cosa. Hay al menos 3 razones que se han esgrimido o que se pueden esgrimir en torno al uso de mayorías simples en la votación para determinar la invalidez normas. En primer término, el teorema de Condorcet. En segundo término, un argumento de eficacia y finalmente un argumento de imparcialidad. ¿A qué nos referimos con el argumento de Condorcet? El teorema de Condorcet era un teorema creado precisamente por Condorcet que intentaba determinar cómo la regla democrática precisaba de votantes competentes para llegar a un resultado correcto y cómo el tener un significativo número de votantes competentes o de parlamentarios competentes electos implicaba el aumento de las probabilidades de acertar una decisión. Condorcet postula el siguiente teorema. Condorcet dice, si yo encuentro a una persona capacitada en cuanto a la mitad más uno, en cuanto a que tenga más posibilidades de acertar que de errar en una pregunta concreta, entre más individuos tenga en un grupo, mayor será la posibilidad de encontrar una respuesta correcta. ¿Qué significa esto? Imaginémonos, por ejemplo, que de pronto le pregunto al auditorio que se encuentra en estos momentos con nosotros o a quienes están reproduciendo el video una pregunta específica de ajedrez, una pregunta muy compleja de ajedrez en términos binarios. Y entonces pregunto, por ejemplo, Anatoly Karpov venció a alguien en un match por el campeonato del mundo para volverse campeón mundial de ajedrez. Si yo le pregunto al auditorio no experto que está ahora conectado, por ejemplo, a Nadia Naid o a Nora Díaz o por ejemplo, a Ángel Garibay, probablemente ellos, a pesar de que la respuesta es binaria, puede ser que no acierten. La posibilidad de que tengan una respuesta correcta es 50 y 50, porque pueden decir que sí o pueden decir que no. En cambio, si le pregunto a un auditorio experto en ajedrez, que han entrenado y conocen teoría ajedrecística, por ejemplo, Iván Mercado, que se encuentra conectado con nosotros, que es un ajedrecista, compañero, por cierto, también del estado de Sonora, la respuesta va a ser naturalmente no. Porque Iván Mercado, como un oyente experto que conoce ajedrez y conoce teoría de ajedrez, sabe que Karpov jamás jugó un campeonato mundial, sino que ante el retiro inesperado de Robert James Fischer fue adjudicado directamente como campeón del mundo. Esta pregunta es una pregunta técnica. Por tanto, a pesar de que un oyente no competente, cuando responde a esta pregunta binaria, tenga 50% de posibilidades de acertar, un oyente competente tiene más de la mitad de posibilidades de acertar. ¿Qué implica esto? Que si quizá por alguna pequeña distracción, y van a olvidarse este pequeño hecho, si yo pongo dentro de un grupo de personas a las que les hago esta pregunta, solamente ajedrecistas, dentro del caso mexicano, por ejemplo, las probabilidades de que acierten son mayores a las probabilidades de cometer un error. ¿Por qué? Porque es un grupo experto que acumulativamente incrementa el porcentaje de acierto conforme se incremente el porcentaje o el número de participantes de la discusión. Este fundamento complejo puede ser aplicado exactamente igual a los tribunales. En los tribunales tenemos expertos en derecho que conocen la materia y por tanto las probabilidades de que acierten son mayores a que no acierten. Por tanto, si yo hago una sola pregunta, inclusive compleja, en materia de amparo, y hago esta pregunta a un secretario de un juzgado de distrito, puede ser que acierte o puede ser que no acierte, la probabilidad es mayor a que acierte que no acierte, porque es un experto en derecho, pero si yo hago la misma pregunta a un grupo de 100 secretarios o
de un juzgado de distrito, la respuesta probablemente vaya a ser correcta porque la probabilidad se eleva exponencialmente. Ese es el teorema de Condorcet. Por tanto, el teorema de Condorcet implica que cuando hay más jueces expertos sosteniendo una respuesta, lo probable es que estos jueces expertos naturalmente acierten en lugar de cometer un error. Primer argumento a favor de una mayoría simple, el teorema de Condorcet. Segundo argumento, el argumento de eficacia. Un argumento frecuentemente esgrimido en torno a la mayoría simple es que no existe otro método que podamos utilizar que sea eficaz para tomar una decisión. Por ejemplo, si tomásemos el método más seguro, probablemente que sería la unanimidad, exigir que todos los jueces estuvieran de acuerdo, probablemente habrá ocasiones en las que jamás podamos tener unanimidad. Vean, por ejemplo, el caso de la primera sala, que ha determinado en una gran cantidad de discusiones si el plazo para presentar la acusación y la consecuente notificación ante la no presentación de esta acusación es o no inconstitucional en favor del desequilibrio generado por parte del Ministerio Público. Si revisamos esta norma, ustedes verán que consistentemente la primera sala vota 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, confirmando la constitucionalidad de la norma. Jamás alcanzaríamos la unanimidad, por tanto, no es un método, podríamos decirlo, eficaz. Sin embargo, la eficacia sola tampoco puede justificar el por qué se toma el método de votación. Piensan ustedes que aún más eficaz, más sencillo de tomar una determinación y más rápido sería simplemente formular una pregunta en términos dicotómicos, en términos de sí o no. Recuerden ustedes, la materia judicial se rige por preguntas dicotómicas. No nos gustan cuando hay más de dos opciones. Las dos opciones son las opciones mágicas porque evitan el caso de empates en tribunales nones. Por tanto, sería mucho más sencillo formular una pregunta en términos nones y sencillamente lanzar una moneda al aire y esperar a que la moneda caiga. Águila, se concede el amparo, sello, se niega el amparo, águila, es constitucional la norma, sello, no es constitucional la norma. Sin embargo, naturalmente este método sería muy poco respetuoso de los méritos del caso. Por tanto, segundo argumento de eficacia, la votación por mayoría simple es el método más eficaz que hay para tomar una decisión que al mismo tiempo guarda relación alguna con los hechos y litis objeto de discusión dentro del caso. Finalmente, tercera opción, un argumento de imparcialidad. El argumento de imparcialidad postularía que todos los jueces tienen un valor intrínseco, tienen competencias propias y por tanto la única forma de respetar su experticia es asignándoles una votación similar. Es decir, piensen ustedes la conformación, por utilizar un ejemplo nacional, de la Suprema Corte. En el caso de la Suprema Corte tenemos ministros que vienen claramente de carrera judicial años y años como magistrados de circuito. Piensen ustedes el caso de la ministra Piña, el caso del ministro Pardo, el caso del ministro Pérez Dayán, el caso del ministro Aguilar. Pero tenemos también ministros que provenían de la academia, el caso del ministro Cosío, ministros que provienen de la magistratura local, el caso del ministro González Alcántara, del Servicio de Administración Tributaria, el caso del ministro Gutiérrez Ortiz Pena, o de tribunales administrativos, el caso de la ministra Esquivel Moza, en fin. La formación de cada uno de los ministros es tan variada y tan diferente, pero son expertos en el tema, que la única forma de hacer compatible esta toma de decisiones efectiva y eficaz es, a efecto de ser imparcial con sus opiniones, otorgarle naturalmente el mismo peso a su votación. Ha habido autores, por ejemplo, que han llegado a sugerir inclusive que sería interesante que se experimentase con métodos de atribuirle distinto peso a distintos jueces. Por ejemplo, naturalmente podríamos pensar que quizá fuera buena idea que los jueces más veteranos, que tienen más años en la banca, pudiesen tener una votación extra, porque son jueces más expertos. O quizá, por ejemplo, pudiésemos pensar en un mecanismo que le atribuyese mayor peso a los jueces más jóvenes porque están más vinculados con la moderna teoría jurídica o con las ideas sociales contemporáneas, en fin, pero no hemos utilizado esos argumentos. Son argumentos básicamente que refuerzan la mayoría simple. En cambio, la mayoría calificada también tiene argumentos, también existen argumentos específicos a favor de la mayoría calificada. A pesar de que la doctrina mexicana no los ha encontrado, no los ha estudiado y la doctrina constitucional comparada tampoco lo ha hecho, podemos esgrimir razones a favor de requerirles a los jueces una mayoría simple. Es curioso, piensen cómo hay mayorías calificadas en varios países del mundo, Estados Unidos, Perú, México, Polonia, pero no hemos dialogado entre nosotros como sí lo hemos hecho en otros aspectos del derecho procesal constitucional. ¿Qué razones podríamos esgrimir al respecto de una mayoría calificada? Yo podría esgrimir al menos 4 razones. Primera razón, precedente y certeza. Segunda razón, mecanismos diferenciales. Tercera razón, atenuar crítica contra mayoritaria. Y cuarta razón, un argumento de consenso en torno a la formulación del derecho. Veamos un poco a qué se refieren cada uno de esos argumentos. Un argumento inicial que podríamos esgrimir es la certeza y el precedente, es decir, una mayoría calificada hace menos probable los cambios rápidos de precedentes como ocurren en otros países cuando los
Precedentes pueden ser revocados por mayorías liminares, simple y sencillamente son precedentes no estables. Piensen ustedes cómo la Suprema Corte de Estados Unidos y sus nominaciones de los últimos 15, 20 años han estado marcadas por la lucha entre liberales y conservadores por revocar o mantener la decisión Roe versus Wade. Una mayoría calificada evita que se den drásticos cambios de criterio. Una segunda oportunidad podrían ser los mecanismos diferenciales. Esto, por ejemplo, en el caso mexicano ha sido expresado con gran frecuencia porque muchos autores han sostenido que la mayoría calificada hace patente una fuerte presunción de constitucionalidad. En realidad, esto no es cierto. Las mayorías calificadas no son mecanismos de presunción de constitucionalidad de una norma. Si ustedes recuerdan, la presunción de constitucionalidad de las normas, que nace de la teorización de Thayer, de James Bradley Thayer, esta presuposición de constitucionalidad tayeriana implicaba una regla interna para que los jueces solamente declarasen inconstitucionales normas que fuesen manifiestamente inconstitucionales. Por tanto, esta presunción de inconstitucionalidad, lo que obliga al juzgador es a generar dos teorías diferentes. La primera, responder si la norma es o no constitucional, y la segunda, si la norma es o no manifiestamente inconstitucional. Son cosas distintas. Thayer pensaba que un juez solamente debería declarar una norma como inconstitucional cuando era manifiestamente inconstitucional, no cuando él pensase simplemente que una interpretación compleja nos llevaba a verificar la inconstitucionalidad de una norma. Sin embargo, si ustedes comparan el mecanismo de votación calificada con la mayoría o con el mecanismo de presunción de constitucionalidad, no tiene ninguna relación, mientras que la presunción de constitucionalidad es un enfoque metodológico de cómo analizar una norma. En realidad, la votación calificada no tiene nada que ver con este enfoque metodológico. Eso no significa que la votación calificada no dé un cierto espacio a favor del legislador, lo da efectivamente. A ello le llamo yo mecanismos deferenciales. ¿Por qué? Porque forza una deferencia al legislador. Le da al legislador una ventaja en el juego democrático sobre si su norma puede o no ser invalidada. Para ello, a mí siempre me gusta utilizar una dinámica que creé específicamente para que mis alumnos entendiesen la temática, que le denomino dinámica del tribunal espejo. ¿Qué significa esto? Imaginémonos el caso mexicano, la mayoría calificada de 8 votos. 8 votos es una mayoría calificada de un pleno formado por 11 ministros. Sin embargo, 8 votos es también una mayoría simple de otro tribunal. ¿Cuál sería el tribunal más pequeño dentro del cual 8 votos sería una mayoría? Sería un tribunal de 15. Por tanto, la mayoría calificada en el caso mexicano, para ver cuántos votos se le da al Parlamento, cuántos votos de ventaja se le da al Parlamento, basta con restar el número de miembros del tribunal espejo frente al número de miembros de la mayoría calificada dentro del cual se requiere. 15 ministros menos 11 nos da que en el caso mexicano se le dan 4 votos de ventaja al Parlamento. Ese es el valor real de la mayoría calificada. Esta dinámica del tribunal espejo me gusta explicarla porque nos ayuda a entender cómo esta votación calificada establece un mecanismo de deferencia, donde se forza al juez, mediante esta mayoría calificada, a darle deferencia a la labor realizada por el Parlamento. Segundo argumento. Un tercer argumento sería atenuar la crítica contramayoritaria. ¿Qué es la crítica contramayoritaria? La crítica contramayoritaria proviene de un concepto creado por Alexander Bickel en su conocido libro The Least Dangerous Branch. Alexander Bickel ponía sobre relieve, ponía sobre la mesa que cuando un cuerpo judicial, cuando un juez, cuando una Suprema Corte invalidaba una ley por ser inconstitucional, atentaba en contra de una esencia del sistema democrático. ¿Por qué? Porque 9 jueces, en el caso de Estados Unidos, no electos ni responsables políticamente, anulaban la acción de un cuerpo legislativo democráticamente electo y políticamente responsable. Piensen en el caso mexicano. Para hacer una reforma, por ejemplo, legal, se requiere la participación de la mitad más uno de la Cámara de Diputados, la mitad más uno de la Cámara de Senadores y Presidencia de la República. Todos estos actores tienen fuertes credenciales democráticas. Presidencia de la República es electo directamente por voto popular, mientras que Cámara de Diputados y Cámara de Senadores se integran por complejos mecanismos que involucran, en el caso de Cámara de Diputados, un sistema de mayoría relativa en sus 300 distritos uninominales y 200 elementos correctivos de representación proporcional, mientras que el caso del Senado se integra por los principios de mayoría relativa, primera minoría y representación proporcional. Son cuerpos eminentemente democráticos. ¿Cómo es posible, dice la crítica contramayoritaria, que un cuerpo no electo ni políticamente responsable, como la Corte, invalide una norma emanada de un proceso democrático? Naturalmente, la crítica contramayoritaria no es fundada, ha habido muchos aspectos, no voy a adentrarme en ello, no es un argumento que haya perseverado, pero una mayoría calificada permite atenuar esta crítica, porque hace o permite hacer una distinción entre casos claros y casos no claros. ¿A qué me refiero?
que muchas veces esta invalidez de las normas es una invalidez material y clara. Por ejemplo, el Pleno de la Suprema Corte recientemente invalidó una norma que establecía en una entidad federativa el delito de rapto. Hace 3-4 días, lo pudieron ver ustedes en la sesión pública llevada a cabo a través de Internet. La norma específicamente establecía el delito de rapto, que es una privación de libertad, es una forma de privar de la libertad con fines sexuales. Era una entidad federativa. Si ustedes van al 73 constitucional, ustedes verán que se federalizó la competencia legislativa para regular el delito de secuestro y otras formas ilegales de privación de la libertad. La contraposición entre la norma federal, la norma constitucional, mejor dicho, perdón, y la norma local es clara. Es un simple choque de subsunción. Este es un ejemplo claro. Allí no se generan problemas contramayoritarios. En cambio, cuando la Corte tiene que hacer complejas interpretaciones de principios y decirnos qué es justicia, qué es verdad, qué es debido proceso, esas complejas interpretaciones hacen que la invalidez no provenga de casos claros. Que la Corte diga que la Constitución dice o implica algo que manifiestamente, por lo menos a primera vista, no está escrito en el texto. Por tanto, el establecer una mayoría calificada puede ayudar a que cuando la Corte tome estas decisiones, por lo menos se distingan entre casos claros y no claros, y que en los casos que no sean claros de invalidez, donde el cuerpo no llegue a un consenso, se falle a favor del Parlamento. La última argumentación que podríamos esgrimir en torno a esta mayoría calificada sería, sin duda alguna, el que ocasionalmente los tribunales, sobre todo los tribunales constitucionales, crean derecho. Piensan ustedes, por ejemplo, en el parámetro de regularidad constitucional del derecho de acceso a la información. La Corte sostiene, dentro de su parámetro de regularidad de acceso a la información, que el acceso a la información implica que toda información sea gratuita, que no se pueda cobrar la búsqueda de información, pero sí los medios para proporcionar la información, pero sin embargo que esos medios se cobran únicamente proporcionalmente al costo de mercado y que además de ello las primeras 20 fojas cuando la información se entregue en hojas impresas sean gratuitas. Esa interpretación se deriva directamente del artículo 6º constitucional, naturalmente que no, por lo menos no de forma expresa. Un lector competente que no conozca teoría constitucional verá el artículo 6º constitucional y a pesar de que tenga una capacidad de comprensión lectora impresionante, no podrá derivar la interpretación dada por la Corte del texto expreso de la Constitución. Por tanto, cuando la Corte dicta o un tribunal constitucional dicta sentencias, con frecuencia crea derecho, crea nuevos derechos, crea nuevas interpretaciones, crea cuestiones distintas que no se encuentran dentro de la propia norma. Y no solamente eso, atribuye ese concepto creado a la propia Constitución. Un tribunal constitucional sostendrá que la Constitución refiere lo que su interpretación dice que refiere. Ello implica que, dado que prácticamente una interpretación constitucional puede reformar la Constitución materialmente, puede cambiar el entendimiento de esta, podríamos considerar que si se requiere, por ejemplo, para el caso de los poderes constituidos, una mayoría calificada, un especial consenso, en el caso mexicano, por ejemplo, un procedimiento agravado, donde las mayorías y los intervinientes son distintos, 2/3 partes de ambas cámaras y la mayoría de las entidades federativas, algo similar podría requerírsele a la propia Suprema Corte cuando va a establecer la creación de derecho, es decir, que va a cambiar esta creación de derecho. Una vez que hemos entendido que existen algunos factores distintos que no han sido analizados en torno a la mayoría calificada de normas, y una vez que entendemos que en realidad la mayoría calificada para invalidar normas no es una ocurrencia simple o no es una puntada ausente de fundamentación conceptual, ni en el caso mexicano, ni en el caso estadounidense, ni en el caso polaco, ni en el caso peruano. Una vez que entendemos esto, podríamos crear un pequeño bagaje conceptual para estudiar estas mayorías calificadas. ¿Cómo son estas mayorías calificadas? Para entender las mayorías calificadas, creo yo, se deben de estudiar fundamentalmente 5 factores, al menos 5 factores. Su fuente, su entidad, su expresión, su aplicabilidad y la existencia de factores dinámicos de votación. ¿A qué me refiero con la fuente de la mayoría? Fuente de la mayoría me refiero a aquellos casos en los cuales la mayoría proviene de diferentes normas dentro del sistema jurídico. Por ejemplo, una mayoría calificada para invalidar normas puede provenir de parte de la propia Constitución, como en el caso mexicano, de parte de una ley, como en el caso peruano, por ejemplo, ley orgánica, o como en el caso polaco, la Ustavo Tribunale Constitucional de 2015, o podría provenir inclusive de un acuerdo consuetudinario del propio tribunal. ¿Del propio tribunal? Preguntarán ustedes. Sí, efectivamente, del propio tribunal. Si ustedes van, por ejemplo, a otros sistemas jurídicos comparados, como el caso norteamericano, hay ocasiones en las que ciertos procesos se toman por mayorías, podríamos decirlo, calificadas, se toman por pequeñas mayorías
que no están expresamente establecidas en las leyes. En el caso del certiorari norteamericano, para que la Suprema Corte conozca de un caso se requiere de 4 votos. Por tanto, se requiere de una mayoría calificada muy fuerte para no permitir que este certiorari sea escuchado dentro de la Suprema Corte. Y esa mayoría, dentro del Rule of Law, ha sido creada específicamente por parte de un tribunal. Ahora, ¿cuál es la incidencia o cuál es la diferencia de dónde provenga la mayoría? La incidencia es fantástica. Su control, una mayoría calificada que provenga de una norma infraconstitucional, con frecuencia podrá ser controlada. Eso significa que, por ejemplo, en el caso polaco o en el caso peruano, ha habido ocasiones en las que se puede impugnar si la mayoría calificada para impugnar normas es per se inconstitucional. Y eso ha dado lugar a ejercicios interesantes. Eso no significa que no sea controlable, por lo menos no conceptualmente, en el caso de una mayoría de rango constitucional, como en el caso mexicano. Eso significaría que para poder controlarla tendríamos que crear una compleja teoría acerca de que una mayoría calificada atenta contra el núcleo o el coto vedado, contra el non plus ultra inescindible de lo no disponible ni siquiera para la reforma constitucional, y tendríamos que crear una teoría acerca del control constitucional de la propia Constitución que personalmente no comparto. Por tanto, efectos prácticos, me parece que una mayoría calificada inserta en la Constitución no es controlable, mientras que una mayoría calificada establecida en una norma infralegal sí es controlable. La segunda característica es su entidad. Y por entidad me voy a referir a dos cuestiones o a dos tipos de mayorías. La mayoría que denominaré simple y la mayoría que denominaré calificada. Por mayoría simple en los tribunales entenderé más votos a favor que en contra para tomar una decisión. Aquí hay una diferencia fundamental. Recuerden ustedes que en los tribunales no opera el concepto prototípico de mayoría simple. Es decir, si tengo un grupo de 10 personas y de esas 10 personas, 4 votan a favor de la opción A, 2 votan a favor de la opción B, 2 a favor de la opción C, 2 a favor de la opción D, mis primeros 4 son mayoría. Esa mayoría simple no opera en los tribunales porque prototípicamente los tribunales toman decisiones en base a mayorías que son materialmente absolutas. Al ser preguntas dicotómicas, ¿es constitucional, sí o no? Los tribunales usualmente no toman opciones entre más de 2 preguntas. De hecho, si ustedes recuerdan, en vía judicial, gran parte de los problemas para votaciones es cuando logramos crear una pregunta que no sea absolutamente dicotómica, cuando logramos un caso en el cual no haya 2 opciones. Piensen ustedes el siguiente escenario. Estamos en la segunda sala y de pronto, o en la primera sala, para ir a la sala con la que me siento más cómodo, estamos en la primera sala y de pronto, para tomar una determinación sobre si es inconstitucional una norma impugnada en AR, comienza a tomarse votación. 2 ministros, por ejemplo, el ministro González Alcántara y el ministro Gutiérrez, piensan que la norma es inconstitucional. 2 ministros, por ejemplo, la ministra Piña y el ministro Pardo, piensan que es constitucional, y una ministra, la ministra Ríos Farjat, piensa que el recurso es extemporáneo. Tenemos entonces una pregunta no dicotómica. Creamos un empate, porque realmente hay 2 a favor, 2 en contra y 1 por la extemporaneidad. Los tribunales han generado mecanismos para salir de este impasse, para salir de estas complejidades, como por ejemplo el obligar a ciertos ministros a votar a pesar de no compartir la opinión. Entonces, este dilema se resolverá simple y sencillamente forzando a la ministra Ríos Farjat a votar el fondo, porque primero se votará procedencia, en el cual la ministra Ríos Farjat perderá 4-1, y con posterioridad se votará a fondo y la ministra tendrá que pronunciarse a favor o en contra de la inconstitucionalidad de la norma. Pero como vemos, en realidad la ausencia de preguntas dicotómicas es lo que realmente pone en problemas a los tribunales. Ahora, habiendo dicho lo anterior, por tanto, mayoría simple es la mayoría donde hay más votos a favor que en contra. Mientras que mayoría calificada es cualquier norma que nos obliga a tener una mayoría que no sea estrictamente más votos a favor que en contra. Por ejemplo, 2 votos más a favor que en contra, 3 votos más a favor que en contra, el 60% del órgano. Todas ellas son ejemplos de mayorías calificadas. Y estas mayorías calificadas, cuando se alcanzan, no nos presentan problema alguno. Si el 100% del órgano en un sistema que opera con mayoría simple declara la inconstitucionalidad de una norma y el 100% del órgano en un sistema que opera con mayoría calificada declara la invalidez de una norma, el resultado es el mismo. El problema es qué ocurre cuando estas normas no alcanzan la mayoría específica. ¿Cuáles son las consecuencias de no alcanzar esta mayoría? Y aquí yo identifico 2 sistemas distintos. Sistemas de mayoría calificada convalidatorios y sistemas de mayoría calificada desestimatorios. Los sistemas de mayoría calificada desestimatorios, como el del caso mexicano, son aquellos que, en caso de que no se alcance esa mayoría,
el cuerpo judicial no hace ningún pronunciamiento. Piensen en una sentencia de la Suprema Corte de desestimación. La Corte únicamente establecerá estudio de fondo, se desestima y abajo está la votación. No dice si la norma es inconstitucional o no, cuáles son los argumentos. Toda la discusión que ustedes habrán podido ver en el seno del Pleno de la Corte no se trasladará a la sentencia. A efectos prácticos será como si la Corte jamás se hubiese pronunciado sobre el problema en específico. En cambio, sistemas de mayorías convalidatorias, como el caso de Ohio o el caso de Perú, son aquellos en los cuales el sistema obliga a que, si no se alcanza esa mayoría, el cuerpo judicial, la Corte, el tribunal, tenga que escribir una sentencia en la cual confirme la constitucionalidad de la norma y, por tanto, genere un precedente. En el caso mexicano, una vez que se ha desestimado una acción, jueces de distrito, magistrados de tribunal colegiado, por vía de amparo, cualquier otro juez, de hecho, por vía de control difuso, puede tranquilamente elaborar su propio análisis de constitucionalidad de la norma. No se encuentra vinculado porque el Pleno de efectos prácticos no hay pronunciamiento alguno. En el caso de mayorías calificadas convalidatorias, si existe pronunciamiento, el órgano se pronunciará. ¿Cuáles son las formas de expresar esta mayoría? Aquí viene otro problema clave de las mayorías calificadas. Hay nuevamente dos sistemas al menos que pueden ser utilizados. Si voy a establecer una mayoría calificada, tengo que al menos establecer qué tipo de sistema o cómo voy a identificar cuál es la mayoría calificada, cómo voy a resolver la votación. Y aquí hay dos formas de hacerlo. Puedo hacerlo por medio de lo que denomino el método numérico directo o puedo hacerlo mediante un método porcentual. El método numérico directo es aquel método que establece específicamente cuántos votos se requiere para invalidar una norma. Piénsese el caso mexicano. La Constitución señala 8 votos, y son 8 votos mágicos. 8 votos si llueve, truena, si relampaguea, son 8 votos. Si falta un ministro, si no falta un ministro, si uno está de vacaciones, si el Pleno opera con 11, con 9, con 10, mientras haya quórum, son 8 votos. Por tanto, es un mecanismo que da certeza. Pero al mismo tiempo que da certeza, también produce problemáticas. Porque si se modifica la integración del órgano, entonces la mayoría calificada se eleva. Piensen ustedes que tras la renuncia del ministro Medina Mora, su silla vacía, por virtud de la forma en la que se configura el sistema de votación, a efectos prácticos seguía votando, porque al seguir requiriendo 8 votos para invalidar una norma, materialmente el ministro Medina Mora seguía votando, pero en contra de la invalidez de todas las normas, es decir, a favor de la constitucionalidad. Entre menos ministros haya, siempre y cuando se supere el voto, el porcentaje de mayoría sube. Piensen ustedes que por vacaciones, licencias, enfermedad o ausencia, la Corte ha operado, por ejemplo, en el año pasado, al menos en un par de ocasiones, con 9 ministros. Eso implica que para invalidar una norma se requerían 8 de los 9 ministros presentes. Piensen esta problemática. Efectivamente, como refiere Murillo García, cuando existe un sistema numérico directo, la ausencia específica de uno de sus miembros implica que el voto va a ser siempre en contra de la inconstitucionalidad de una norma. Por tanto, las modificaciones personales generan inconstitucionalidad de una norma. Piensan ustedes que inclusive el sistema podría fomentar que en ciertos casos sea hasta positivo para un poder ejecutivo o legislativo que busca no ser controlado, en el caso de mayorías calificadas de modelo numérico directo, no nombrar o dilatar el nombramiento de ministros o jueces porque será sabedor el poder ejecutivo y legislativo correspondiente que la ausencia de un miembro implicará la ausencia de un voto que puede integrar esta mayoría calificada. ¿Cuál es la respuesta a estas problemáticas? El modelo porcentual. El modelo porcentual directamente atiende a esta problemática de variación en cuanto a los porcentajes, porque nos establece porcentajes o fracciones, como por ejemplo el caso polaco. El caso polaco, cuando reforma su norma, la Ustawa o Tribunale Konstytucyjnym en 2015, estableció un porcentaje, las 2/3 partes del cuerpo. El cuerpo eran 15 ministros, por tanto, las 2/3 partes era una mayoría calificada de 10/15. Muy bien, parece perfecto el sistema. En cambio, el sistema nos ofrece problemas, si no análogos, sí distintivos y propios. ¿Cuál sería el problema que ofrece esta mayoría fraccionaria? El hecho de que naturalmente, cuando se diseña para que dé como resultado números enteros, cuando no se encuentra presente el Pleno, será incapaz de ofrecernos números enteros. Por tanto, piensen ustedes que cuando el Pleno del Tribunal Constitucional polaco se encontraba reunido, la mayoría calificada era sencilla, 10/15. Pero cuando existían solamente 14, ¿cuál es la mayoría calificada? 9.2, ello implicaría que 9 jueces y un brazo de otro, 9 jueces y la mitad de un torso, en fin, el argumento es un poco risible, pero lo que intento demostrar es que
en realidad nos genera problemáticas porque obligará al cuerpo legislativo o a redondear hacia arriba, al cuerpo judicial, perdón, o a redondear hacia arriba, lo que nuevamente incrementará la mayoría, que era precisamente lo que se quería evitar, o a redondear hacia abajo, lo cual sería potencialmente inconstitucional porque no habría fundamento legal para utilizar una minoría o una mayoría para invalidar normas menor que la requerida por la Constitución o por la propia ley. Con lo cual, esta forma de expresar la mayoría también genera problemáticas propias. ¿Cuáles serían los factores de aplicabilidad de la mayoría? Pues respecto a la aplicación de la mayoría, aquí hay que tener en cuenta varias cuestiones. La mayoría puede tener aplicabilidad específica sobre partes concretas de resolución del proceso, sobre procesos específicos o sobre su órgano resolutor. ¿A qué me refiero con eso? Que sería posible hacer que la mayoría calificada únicamente, como ocurre en el caso mexicano, aplica para una parte del proceso. Que la parte del proceso específico es la votación para invalidez. Piensen ustedes que un proceso como acción de inconstitucionalidad puede resolverse por varias partes dentro del proceso. Yo podría votar, por ejemplo, que la norma es inválida, pero podría votar que la acción es extemporánea o que es improcedente. Esas partes, presupuestos procesales, se resuelven por mayoría simple, no por mayoría calificada, con lo cual aquí tenemos un factor de aplicabilidad de la mayoría en el caso mexicano, que es específicamente una parte concreta de la resolución. También podríamos aplicar esta mayoría calificada a procesos concretos y no a todos los procesos que resuelva un tribunal. Ello ocurre también en el caso mexicano, en el cual la mayoría calificada únicamente aplica a 3 procesos: acción de inconstitucionalidad, controversia constitucional y DGI o declaratoria general de inconstitucionalidad. Piensen ustedes que el mismo pleno, para resolver un asunto en controversia constitucional, siempre y cuando se impugnan normas, naturalmente requiere 8 votos, pero para resolver un amparo en revisión, por ejemplo, requiere únicamente 6 votos, el mismo pleno. Tenemos aplicabilidad a factores. Y finalmente, a órganos concretos, porque fuera del caso mexicano, en la Suprema Corte no existe un órgano específico que requiere una mayoría calificada. El resto de órganos, inclusive aquellos que pueden realizar algún tipo de control constitucional previo incluso al control difuso, como era el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y su sala superior, siguen operando con una mayoría simple y operaban con una mayoría simple tradicionalmente. Solamente la Corte, precisamente por esta incidencia en su impacto erga omnes, en cuanto a invalidez de normas, se requiere de una mayoría calificada. El último de los factores a tomar en cuenta es, finalmente, los factores dinámicos de opción. ¿A qué me refiero con ello? A que, aparejada la mayoría calificada, hay al menos 2 cuestiones que tenemos que tomar en cuenta en cuanto a la incidencia de la mayoría en nuestro tribunal. La primera de ellas es la existencia de potenciales votos de calidad, y si estos votos de calidad van a cambiarnos un resultado específico previamente conseguido. Ello implica que, por ejemplo, en muchos tribunales existen votos de calidad que forzan materialmente, que hacen que el tribunal consiga una mayoría no existente. Piensan ustedes el caso del Tribunal Constitucional Español, de 12 miembros, que sin embargo puede decidir por voto de calidad, es decir, 6-6 puede ser la votación y aún así el tribunal puede invalidar una norma. Y el segundo factor específico es la existencia de tribunales pares o nones. En nuestro entorno latinoamericano hemos adoptado la idea de la existencia de tribunales nones porque es una forma muy efectiva de evitar empates en la votación. Los tribunales nones, cuando existen opciones dicotómicas, preguntas de sí o no, la norma es constitucional, sí o no. Si tengo un tribunal non, como por ejemplo lo es un tribunal colegiado de 3 miembros, la primera sala de la Suprema Corte de 5 miembros o el pleno de la Corte de 11 miembros me dan respuestas necesariamente sin un empate. Los tribunales pares permiten empates. Un tribunal como el Tribunal Constitucional Español me puede dar un 6-6, o como el caso del Tribunal Constitucional Alemán me puede dar un 8-8 en un tribunal de 16 miembros. Sin embargo, los tribunales nones también tienen una racionalidad específica. Al ser tribunales nones, forzan un consenso mayor que el de los tribunales impares, porque todo tribunal par requiere de una mayoría precisamente calificada para poder romper el impasse. Piensen ustedes que en el caso de un tribunal formado por 5 miembros, 3 contra 2 es una mayoría que puede tomar una decisión, pero si elevamos el número de miembros del tribunal a 6, necesariamente la mayoría mínima para tomar una decisión será 4-2. Por tanto, se forza materialmente una mayoría calificada en esos tribunales impares. Muy bien, habiendo dicho lo anterior, quisiera concluir poniendo sobre la mesa que, a pesar de que en la dogmática constitucional
tanto comparada como iberoamericana, no hayamos estudiado las mayorías calificadas, son fenómenos que existen, que no son únicamente potestativos o únicamente creados en el caso mexicano y que tienen una fuerte racionalidad subyacente. No digo que sean mejores, no digo que sean peores, digo que tienen una fuerte racionalidad subyacente y deben ser estudiados. Para ello requerimos categorías, requerimos conceptos dentro de la ciencia del derecho procesal constitucional y requerimos entender que estas mayorías calificadas responden específicamente a la necesidad de congeniar el control constitucional con la mayoría de invalidez de estas normas. Responden al intento de acercar la democracia al control constitucional y garantizar que una norma que sea controlada sea una norma que sea efectivamente inconstitucional y garantizarle ciertos votos o cierto margen de maniobra, un mecanismo diferencial, si se quiere, por parte de los parlamentos o cuerpos colegiados legislativos. Creo yo que, a pesar de que en el caso mexicano ha habido una crítica desmedida a esta mayoría calificada, esta crítica ha sido prácticamente irreflexiva. No hemos reflexionado qué hay detrás de esta mayoría calificada, ni hemos estudiado comparativamente cuáles son sus elementos y contornos conceptuales. Es un tema quizá altamente teórico, altamente complejo, en el caso mexicano con incidencia práctica, pero si algo ha demostrado el caso mexicano es que la existencia de mayorías calificadas no frena a un órgano de poder realizar control constitucional. En el caso mexicano, la Corte mexicana ha invalidado considerablemente muchísimas más normas que la Corte norteamericana, que no trabaja con estas mayorías calificadas. Ello implica que un tribunal puede adaptarse o pasa por un proceso de adaptación y aprende a lidiar con esta mayoría calificada para poder ejercer de cierta forma ese control que es restrictivo. En el caso mexicano, sin embargo, tenemos la particularidad de que la mayoría calificada se combina con un régimen sumamente restrictivo del derecho procesal constitucional. Es decir, no solamente tenemos mayoría calificada, lo cual podría ser quizá provocador de menos tensiones, sino que aparejado a ello tenemos plazos, en el caso de acciones y controversias, excesivamente cortos, tenemos efectos acotados en el caso de controversias constitucionales según el tipo de orden que impugne, tenemos además de ello sujetos legitimados excesivamente breves o minorías parlamentarias excesivamente grandes para poder formar la minoría parlamentaria de legitimación. Por tanto, quizá en el caso mexicano, la crítica desmedida de estas mayorías calificadas haya sido motivada fundamentalmente por la coexistencia de este mecanismo de mayoría calificada con otros mecanismos de cierre sistémico o con otros mecanismos que dificultan la labor del tribunal. En el caso de la Universidad Iberoamericana, este semestre abrió una materia de temas selectos de derecho constitucional que impartí, en el cual dedicamos un semestre entero a estudiar este complejo tema, este tema frecuentemente poco estudiado y poco analizado, y espero pronto poder compartirles una monografía sobre la materia que se encuentra en proceso de trabajo. Nuevamente agradezco y celebro la iniciativa tan generosa, tan desprendida y tan sistemáticamente precisa de Giovanni y de Edgar por traer sus seminarios por vía virtual y seguir analizando estas temáticas. Espero que pronto tengamos ocasión de discutirlas ya no vía remota y virtual, sino vía presencial. Les envío a todos un fuerte abrazo, cuídense mucho, son tiempos cambiantes y espero podamos muy pronto reencontrarnos en algún evento académico presencial. Un abrazo.